pasamos a Alfredo Calcaño, pero con otro tipo de análisis que yo quería, conversando con Alfredo, le decía, en este mundo tan convulsionado, nosotros solamente a veces pensamos en lo que le pasa a la Argentina, no vemos lo que pasa en Latinoamérica, y a veces descuidamos porque, bueno, pasan de Biden a Donald Trump y los Estados Unidos siempre parece que les va bien, con amenazas, sin amenazas, con aranceles, sin aranceles, bueno, pero ellos viven marcando agenda, obviamente porque los medios de comunicación hegemónicos dependen de la agenda que se plantea de Estados Unidos. Pero, bueno, Alfredo hoy nos trae una mirada sobre qué es, cómo es la situación en Estados Unidos. Hola Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, la idea es ver qué está pasando con el dueño del circo. Claro, eso. Porque Milei es el bufón, pero hay que ver qué está pasando en el centro de poder real al que está enteramente subordinado nuestro gobierno. Sí, que pocas veces se hace de trabajar las cuestiones. Yo me acuerdo, inclusive estando en Telesur, como director de Telesur, decía, ¿por qué no vamos a Detroit? ¿Por qué no vamos a Estados Unidos? Estoy hablando de esto en el año 2007. Y costaba mandar periodistas a ver lo que estaba pasando en el subsuelo de la patria que no está sublevada en Estados Unidos. Bueno, hace un mes nosotros hicimos un programa sobre Estados Unidos, pero ahí nos dedicamos sobre todo a ver el tema político. Ahora me interesaría analizar la parte económica, que no es algo sencillo, porque es una realidad bastante caótica, llena de contrastes y al mando de un presidente que se parece mucho a un mono con navaja. De hecho, cuando subió Trump, muchos analistas, muchos actores económicos temían una crisis, sobre todo por la guerra comercial que desencadenó Trump. Y en el primer trimestre de 2025 hubo una contracción de la economía. Sin embargo, el segundo trimestre fue sorprendentemente bueno y tal como viene la mano, es probable que la economía en el 2025 tenga un crecimiento en torno al 2%, que es menor al de los 2 años anteriores, que estaban en torno a 2,8%, pero es mucho mejor de lo que se pensaba. Se analizaba, se estimaba la posibilidad de una recesión y eso no está ocurriendo. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, lo que está ocurriendo en Estados Unidos es el fenómeno asociado a la inteligencia artificial, que bien usada permite aumentar la productividad de distintas actividades de muchas empresas. Pero en lo inmediato es algo que estimuló la inversión y el consumo. Es lo que está ocurriendo en Estados Unidos o lo que ha ocurrido en estos meses. ¿Cómo es esto? A ver, el auge de la inteligencia artificial generó una perspectiva muy optimista para un grupo de empresas, las llamadas tecnológicas. Y las acciones de estas empresas se fueron al cielo. Que eran las que aparecieron en la primera foto cuando él asume. Bueno, rodeado de todas las tecnológicas, no era solo Elon Musk con el que después se peleó por otras cuestiones. Pero... Efectivamente, vos ahí tenés a Google, Amazon, Microsoft, Oracle, que son las que están implementando la inteligencia artificial. Tenés a Nvidia, que es la empresa que produce los chips más avanzados, que son los que usa la inteligencia artificial. Y esto ha generado un boom en la bolsa. El valor bursátil de Nvidia pasó de $1 billón, que ya no era poco, a mediados de 2023, a 4,5 billones hoy. O sea, es 6 veces el producto de Argentina. Estas otras, Google, Amazon, las que dije, las otras tecnológicas, también tuvieron un boom en sus acciones y
esto les permitió colocar un montón de deuda para ampliar fuertemente sus inversiones. Este es un boom bursátil que es bastante inusual, o sea, no es el primero, han habido muchas manías al alza en la bolsa de Estados Unidos, pero esto es bastante notable. Fíjate que entre principios de abril de este año y fines de octubre, el índice de las 500 principales empresas que cotizan en Wall Street, el Standard & Poor's 500, ese índice creció un 38%. Y esto fue impulsado básicamente por 30 empresas, que son las más vinculadas con la inteligencia artificial. Estas 30 empresas, de las 500 principales, 30 te explican 43% del valor de mercado de la bolsa de Wall Street. O sea, 30 te significan casi lo mismo que las otras 470 principales. Bueno, estas 30, el aumento en la cotización de las acciones de estas 30 empresas relacionadas con la inteligencia artificial le generaron ganancias a sus accionistas por 5 billones de dólares en menos de un año. Y esto es como 9 veces el Producto Interior Bruto de la Argentina. Y esto entonces significó un shock de riqueza, un efecto de riqueza. Se encontraron con un montón de plata más los dueños de estas empresas, que son ya gente rica. Y esto impulsó el consumo. Claro, no el consumo popular, pero impulsó el consumo. Impulsó igual el consumo. Entonces, eso significó que la economía saliera de una incipiente recesión y pasó de nuevo a terreno positivo. Ahora, esto hace aún más inequitativa la sociedad norteamericana, que ya lo era, en donde el 10% más rico concentra el 50% del consumo del país. ¿10% más rico? La mitad del consumo de todo el país. Esto no es nuevo, es una situación que está prolongando un régimen de crecimiento que data de principios de los años 80 con Ronald Reagan, que es un modelo caracterizado por la financiarización de la economía, que creció un promedio desde ese momento. Pero en la época de Reagan todavía no se habían desarrollado las tecnológicas como se desarrollaron a fines de los 90. Efectivamente, pero ya tenías ahí un cambio un en el modelo, claro, en el modelo de crecimiento totalmente distinto de posguerra, en donde tenías una especie de socialdemocracia en donde los asalariados veían aumentar sus ingresos junto con la productividad del país. Y lo que ocurrió desde ese momento... Algo del Estado benefactor quedaba. Mucho. Todavía queda, pero cada vez menos, y ahora Trump lo está desmantelando aún más. Fíjate que el salario real estuvo estancado en Estados Unidos durante casi 4 décadas, desde que subió Reagan. A principios del año 2015, o sea, hace 10 años, el salario real era el mismo que en 1979. Mientras que durante esos 30 y pico de años el Producto Interior Bruto creció un 80%. Eso quiere decir que el dinero que se generó con ese mayor crecimiento del producto fue a parar a los no asalariados y en particular al 1% más rico y en particular al 0,1% muy rico. Y esto es una causa generó problemas porque es una de las causas de la crisis de la subprime, es decir, la crisis de la deuda basura que estalló en 2008. Así es, porque los asalariados que no veían progresar sus ingresos se endeudaban para consumir. Y eso llevó a un sobreendeudamiento de gente que era básicamente insolvente y que llevó a la crisis en el año 2008. Hay una mejora en los últimos 10 años en el salario, pero tampoco para volverse loco. O sea, en 10 años
creció un 10% el salario real. Y entre 2023 y 2024 esto se explica en buena medida porque el desempleo es muy bajo. Estaba en un nivel muy bajo en Estados Unidos, alrededor del 3,4%. Y con un desempleo tan bajo, el poder de negociación de los trabajadores mejora, y eso se notó en un aumento de los salarios. Ahora, es un aumento moderado y es un aumento que en este momento estaría frenándose, con una inflación que se mantiene bastante elevada para los cánones de Estados Unidos. Sí. Y que ha generado lo que se denomina ya como una crisis de la vida cara, la affordability, es decir, que los gastos básicos de las familias estén o no al alcance, que puedan pagar los gastos esenciales. Esto contradice la campaña con la que Trump Claro. llegó al gobierno nuevamente. Efectivamente, porque Trump, ¿qué hizo? Digo para que las que nos van siguiendo, hay poco tiempo y todo lo que quiera, pero para los que nos van siguiendo, que las promesas que hacen acá y allá así es. van Trump, en el mismo sentido. Totalmente, porque Trump llegó con la bandera de bajar la inflación. ¿Y por qué había subido la inflación? Por la pandemia y por todas las medidas extraordinarias que se generaron durante la pandemia, incluyendo una emisión monetaria enorme. Y eso, a la salida de la pandemia, repercutió en los precios, en el sentido que la inflación en 2021 fue del 7%, en 2022 fue del 6,5%. Y después Biden la fue bajando alrededor del 3%. Pero Trump dijo que la culpa de todo eso era de Biden y que con él iba a haber una lucha contra la carestía de la vida, y fue entonces una de sus banderas que lo llevó a la reelección este año. En realidad fue reelecto en octubre del 24, pero asumió este año. Pero hay un problema de costo de vida que se agravó durante el gobierno de Trump. En estos meses tenés el precio del café, de los huevos, de la carne, que saltaron un 30%, y aumentó en general el precio de los alimentos. Y justo en ese momento, con alimentos más caros, es que Trump elimina o limita fuertemente el programa que ya se conoce como los food stamp, que sería como una estampilla de alimentos, algo así como nuestra tarjeta alimentar. También creció fuerte el costo de la vivienda, alquileres, expensas, servicios. ¿Redujo la tarjeta alimentaria? Sí, fuertemente. Pero además de los alimentos, otro gasto básico que tiene que ver con la vivienda también se fue para arriba. Esto es algo que ya venía subiendo en los años previos, pero en la última década acumuló un 50% de aumento y siguió con Trump. De hecho, se acentuó con Trump. Y bueno, uno puede decir, acá la responsabilidad no es solamente de Trump, no, pero hay otro elemento en donde sí la responsabilidad es de Trump, que tiene que ver con el aumento de las tarifas aduaneras. Trump pegó un fuerte aumento, ¿no? A partir de abril, que lo bautizó como el Día de la Liberación. Sí. ¿Liberación de qué? No se sabe, pero en todo caso fue un fuerte aumento de las tarifas de las importaciones de Estados Unidos, bastante caótica, porque le aumentó más a unos países que a otros y a ciertos productos que a otros, pero al final, digamos, de un nivel bajo, menor al 5% que tenías como las tarifas promedio de Estados Unidos, pasaste a tener en abril un 23% de promedio ponderado, y ahora se suavizó un poco a 17,5%, pero es un aumento significativo. Y esto impulsa los precios al alza, desde muebles y vestimenta, productos electrónicos y bicicletas, un poco de todo. Y hasta ahora los importadores y los comerciantes absorbieron la mayor parte. Sustitución de importaciones. Bueno, el argumento de Trump es que esto va a llevar a una sustitución de importaciones, pero hay que ver si es cierto. En lo inmediato, lo que tenés es un aumento de precios, un aumento de costos que absorben mayoritariamente por ahora los importadores y los
comerciantes, pero que se calcula que un 60% del aumento del costo va a terminar repercutiendo en los consumidores. Otro rubro con precios al alza es el de la salud, que ya es muy cara en Estados Unidos, y esto va a empeorar las finanzas de las familias con la decisión de Trump de reducir la asistencia de la salud a los más pobres, lo que se conoce popularmente como el Obamacare. Entonces tenés salud, vivienda, alimentos, que son todos gastos incompresibles que están aumentando fuertemente. En septiembre se nota que frenó el aumento del consumo, que en realidad era de los ricos principalmente. De los ricos que consumían más. Pero globalmente tenés un estancamiento, tenés el indicador de la confianza del consumidor, que es un indicador importante para ver cómo sigue la mano hacia el futuro, en niveles históricamente bajos, se cayó muy fuertemente ahora recientemente, y tenés también signos de deterioro en el mercado laboral. El desempleo, que decía que estaba en 3,4% hace un año, ahora está en 4,4% en septiembre, sigue siendo bajo, pero la tendencia es al alza. ¿Cómo sigue esto? Bueno, hay que ver qué pasa con el boom de la inteligencia artificial, que fue este factor un poco inesperado que vino a salvarle la economía aparentemente a Trump. Bueno, lo que tenés es que las empresas que están asociadas a este boom están gastando muchísimo capital. Se están endeudando mucho para invertir en centrales de datos, en supercentros de procesamiento, en fuentes de energía, en modelos de inteligencia artificial cada vez más costosos. Y se están endeudando tanto porque estiman que van a poder embolsar enormes beneficios. Ahora, esto es una apuesta fuerte, porque no están a salvo de la competencia que está manifestándose. Por ejemplo, tuviste el caso de la compañía china DeepSeek hace pocos meses, que obtuvo resultados similares a los de estas grandes empresas de la inteligencia artificial de Estados Unidos, con costos muchísimo menores. Y hay otros paradigmas que están siendo explorados dentro mismo de Estados Unidos que también podrían hacer que la apuesta salga mal. Y si la apuesta llega a salir mal, si se pincha la burbuja bursátil, que ya hay muchos que hablan de burbuja bursátil, ahí vamos a tener una crisis económica, y una crisis económica importante. Aún si esto no ocurriera, tenés un país con una desigualdad social, desigualdad para las familias más pobres, muy importante, que está siendo agravada por esta reforma tributaria que están haciendo en Estados Unidos, que ya se votó, que Trump la bautizó la Big Beautiful Bill Act, que vendría a ser como la gran y hermosa ley fiscal, que le recorta impuestos a los ricos y le recorta beneficios a los pobres, en particular esto que mencionábamos antes de seguro de salud y ayuda para la alimentación. Hay un cálculo el equivalente de la Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos, ¿no? La que tenemos nosotros acá también. Hay un cálculo de esta oficina que dice que con estas medidas de la hermosa ley de Trump, las personas del decil inferior, es decir, la población que compone el 10% más pobre de la población, va a perder cada una de esas personas $1.600 por año. Mientras que las personas que se cuentan entre el 10% más rica va a recibir $12.000 extra por año. O sea, los pobres pierden 1.600 y los otros ganan 1.200 cada uno. Perdón, 12.000 cada uno. Sí, claro. 12.000 cada uno. Que los 1.600 de los pobres lo van a notar mucho más que los 12.000 de los totalmente ricos. A este panorama delicado desde el punto de vista del motor de la economía, que es el consumo,
principalmente, en todos lados. A este panorama cabe agregar dos déficits grandes que presenta la economía norteamericana. Uno es el desequilibrio fiscal, en torno al 7% del producto, y que probablemente se amplíe debido a los recortes de impuestos que van a tener los más ricos. El otro déficit es el de la balanza de pagos, que la cuenta corriente está en torno a 4,6% negativo del producto. ¿Podrá seguir Estados Unidos financiándose a costo bajo del resto del mundo? Puede que sí y puede que cada vez menos, que le empiece a costar cada vez más. Esto es algo que tiene que ver mucho con la geopolítica y que es un signo de interrogación, no solo para la coyuntura actual de Estados Unidos, sino que para más adelante también. Y tiene mucho que ver con el mantenimiento del dólar como la moneda internacional hegemónica. Este marco, sobre todo esta situación económica, esta carestía de la vida, ha llevado a una caída de la credibilidad de Trump, porque él dice que no, que las cosas no son así, que no ha aumentado el costo de vida, al contrario, que está bajando. Bueno, y eso hasta algunos republicanos dicen, ¿qué tomaste? Se nota una caída de la popularidad de Trump a mediados de noviembre, los datos de a mediados de noviembre, de encuestas hechas hace unos 10 días, indican que tiene una aprobación de 38% nada más. Es bajo. Es bajo, estando todavía en el primer año de gobierno. Uh-huh. Y esto no es solamente por la economía, también está influyendo el caso Epstein, este escándalo, sí, el escándalo que lo salpica de prostitución de menores. Lo que está amortiguando esta caída o lo que le está dando margen de maniobra a Trump es que los demócratas todavía arrastran mala opinión del gobierno de Biden y que están todavía pujando por presentar una alternativa creíble. Hubo a principios de este mes unas elecciones parciales en algunos lugares en donde ganaron los demócratas. La que tuvo mayor repercusión fue la victoria de Mamdani en Nueva York. En Nueva York. Claro. Pero tuviste también una victoria en elecciones a gobernador en Virginia, donde ganó Abigail Spanberg, y en Nueva Jersey, donde ganó Mickey Sherrill. Uno puede decir, bueno, acá está pasando algo y es probable que sea cierto, pero todavía no se ve una alternativa, que eso sea una alternativa de los demócratas. Es fragmentado lo que vos decís. Es fragmentado y es heterogéneo, porque Mamdani es muy progresista, mientras que las otras dos son bastante conservadoras. Spanberger de Virginia es una ex funcionaria de la CIA y Sherrill de Nueva Jersey es una ex piloto militar de helicópteros de la Armada. Entonces, bueno, son victorias demócratas, pero con perfiles diferentes, y ahí entonces el Partido Demócrata tendrá, con el horizonte de acá a un año de las elecciones de medio término, y luego, dentro de 3 años, las elecciones presidenciales, ver si es que es capaz de presentar una alternativa con programa y con líderes. La inteligencia artificial, digamos, siempre se dice que en Estados Unidos uno de los mandantes de los presidentes es la carrera armamentista o el complejo industrial armamentístico. Lo que se estaba viendo también en esto era que la inteligencia artificial, estas grandes empresas estaban incidiendo en la producción de armas a través de la inteligencia artificial porque pone en menos riesgo al ser humano que tiene que conducir. O sea, hay aviones, mucha fuerza armada, mucha armamento que no necesita el ser humano para producir ataques, Entonces digo, también debe haber ahí un entrelazamiento sin duda de las grandes tecnológicas. Es un clásico, el desarrollo tecnológico en prácticamente todos lados, pero muy especialmente en los Estados Unidos, está muy asociado al complejo industrial militar.
en la Segunda Guerra Mundial hay un montón de Sí, innovaciones que se hicieron para la guerra que después tuvieron aplicación civil. Totalmente. Este es evidentemente una tecnología dual, en el sentido que sirve para usos civiles y sirve para usos militares. Y está en el corazón de la disputa geopolítica, no solo por la aplicación militar, sino que porque hay una carrera con China pensando que los que logren pasar a niveles de inteligencia artificial en donde la máquina supere al hombre, van a tener, el que llegue a hacer eso primero va a tener una ventaja sobre sus rivales muy importante, acaso definitiva. Así es. Bueno, ¿te queda algo más en el tintero? Me parece, hay mucho material que nos trajiste, te agradezco, porque estas cosas sirven para el análisis de todo lo que se vende con los medios, de lo que hace Milei en imitación de Trump, sí. Pero los resultados son bastante parecidos. Hay puntos de contacto, hay similitudes entre las dos experiencias. La diferencia principal, diría yo, por un lado es que en Estados Unidos, con o sin cordura, con o sin buena praxis, uno tendría de decir sin buena praxis, Trump trata de reforzar el poder económico de Estados Unidos y político, mientras que Milei no, todo lo contrario, está debilitando la economía argentina, sus potencialidades a futuro, al desmantelar la ciencia y técnica, al poner salarios de miseria para los profesores universitarios, al desindustrializar la Argentina. Trump está tratando de reindustrializar Estados Unidos. Ahora, el modelo yanqui, quiero decir, tampoco es ese modelo peronista, neoperonista que vendían, no sé, entre otros, Guillermo Moreno, de que también produce desigualdad el modelo que lleva adelante totalmente. Donald Trump. Es un modelo absolutamente inequitativo y también muy agresivo hacia los inmigrantes. Claro. Que forman parte importante de la mano de obra de Estados Unidos. Ahora, fíjate que al atacar a los inmigrantes que laburan y al atacar también a las universidades norteamericanas, ahí Donald Trump está metiendo la pata para su propia capacidad competitiva a futuro. Ahora, lo otro que está ocurriendo en los dos lados es que estamos parados probablemente sobre burbujas financieras en los dos lugares. Si revienta la burbuja en la Argentina, el Carry Trade, lo que casi ocurrió hace un mes, un poco más de un mes, bueno, en Estados Unidos no se van a enterar. Si revienta la burbuja de Estados Unidos, acá te garantizo que nos vamos a enterar. Así es. Alfredo, gracias. Este es el último programa del año, lamentablemente. Tenemos siempre ganas de seguir. Ojalá nos podamos encontrar el año que viene. Y para vos y para los oyentes agradecemos la atención que ponen en los trabajos que nos trae Alfredo, tanto en los análisis que tiene que ver con la Argentina, la deuda externa. Zafar de la deuda externa anduvo muy bien, ese trabajo que hiciste en 2 emisiones. Del fondo. Del fondo, perdón. Y ahora, bueno, esto de Estados Unidos, que a mí me parece que enriquecería mucho si pudiéramos generalizar este debate. Así que, bueno, muchas gracias por tu trabajo y tu apoyo para que este programa haya salido este año y ojalá nos encontremos el año que viene. Sí, sin duda. Y bueno, muchas gracias a vos y un fuerte abrazo a todos los oyentes. Muchas gracias.